Estás escuchando Sobremesa por Radio Oriental 96.1. Están. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa ya número 5 del segundo ciclo de Sobremesa. Un espacio para valorar, exponer, proponer y hasta reflexionar sobre la gastronomía. Yo soy Natalie Basigalupo y te invito a ponerte cómodo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Natalie, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Cortés y vamos a acompañarte durante una hora conversando sobre lo que más nos gusta, ¿no? Sobre la gastronomía, pero temas afines también a la gastronomía. Y podés seguirnos a través de Facebook, Instagram o muy pronto también estaremos expandiendo a otras plataformas. Pero también podés escucharnos por radioyambae.com en las redes y también por supuesto obviamente por nuestra señal de Radio 96.1 Radio Oriental, así que ahí podés escucharnos. Por todos esos lados podés escucharnos. Así que un gusto Natalie y ahora vamos a hablar de un tema que si bien no es netamente gastronómico, es una consecuencia de la gastronomía, pero para eso tenemos una invitada. Pero te pregunto vos, ¿alguna vez has tenido un atracón de comida? Atracón, bueno, yo creo que sí, sabes que una época de mi vida llegaba muy tarde del trabajo y todo lo que no había comido en el día me lo comía en la noche, o sea, si quedó un pan de molde me lo comía entero, yo creo que a eso se refiere el atracón. Y esto es un tema que está planteado, no sé que me lo preguntás, atracón, el que escuche dice, ¿quién no se pegó un atracón en Navidad? Bueno, vamos a hablar hoy de desórdenes alimenticios, uno de los desórdenes alimenticios que son de los menos conocidos, de los menos populares, Ricardo, es el atracón. Otro es la ortorexia, que me llama mucho la atención, que es la persona que cree comer sano, pero ya está en un estado obsesivo, puede decirse así. Y también hay otros estados de desórdenes alimenticios, que por ahí la gente que ahora nos está escuchando puede tener algún familiar cerca y poder identificarlo y hasta ayudarlo. Y para eso es que trajimos a una invitada súper especial. ¿Quieres presentarla vos, Ricardo? Bueno, tenemos a una persona que nos va a hablar justamente hoy de los desórdenes alimenticios y adicciones alimenticias. Hablábamos con ella antes de entrar, que bueno, le preguntaba el tema de si estos trastornos eran más antes o ahora. Bueno, lo vamos a hablar con ella. Pero bueno, hoy nos acompaña Fabiana Beise, que es psicóloga, máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Bienvenida Fabiana, un gusto tenerte en Sobremesa y bueno, vamos a tocar esos temas que son importantes para mucha gente. Entonces, bienvenida Fabiana a la radio. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, gracias por darme este espacio para difundir este tema que no se habla mucho en nuestra sociedad, así que yo feliz de poder compartir y conversar, responder y bueno, reflexionar, ¿no? Siempre nace algo nuevo de todas las preguntas y todas las charlas. Mucha gente se debe estar preguntando cuál es la relación de la gastronomía con esto, pero en realidad lo que decía, ¿no? O sea, obviamente lo que nosotros hacemos, los cocineros, los gastrónomos, si no lo hacemos bien o lo hacemos mal o algo, o depende cómo la gente lo ejerza o lo utilice, esta va a ser la consecuencia, ¿no? Porque los alimentos son protagonistas de la gastronomía, entonces, y los alimentos son el atractivo principal para alimentarse bien o para no alimentarse bien, ¿no? Entonces, el alimentarse bien es sinónimo de buena salud, tanto física como mental. Entonces, por eso es que vamos a hablar, Fabiana, de tu experiencia y tu especialidad en el tema de los sí, trastornos, además, ¿no? la comida también es cultura, ¿no? No solo es alimentarme físicamente porque mi cuerpo lo necesita, sino que en la sociedad occidental la comida es cultura, es conexión, ¿no? Aquí todas las festividades se celebran con comida, entonces hay que darle ese significado mucho más amplio a la comida, no solo comer para nutrir mi cuerpo. Mira, bien que decís el tema, la otra vez hablábamos con Natalie, que no es relativamente nuevo en el programa, pero ya igual engranado, es el tema que justamente siempre hemos hablado en Sobremesa de ese tema, ¿no? Que muchas veces en la parte occidental, como vos decís, el tema de la alimentación o el tema del comer está vinculado mucho a la cultura. Yo siempre he dicho que la gastronomía, o la cocina, si querés verlo, es una parte importante, si no la más importante de la cultura. Totalmente. Porque lo que vos decías, ¿no? O sea, nosotros festejamos a través de la mesa, pero
en algún momento del desarrollo de la modernización, si querés verlo, eso se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, vos sos más joven, capaz yo me acuerdo más, y Natalie viene después. ¿Por qué? Yo también de hace tiempo. No, pero digo, es que lo que pasa es que, por ejemplo, vos, por ejemplo, en mi caso, sí era sagrado. Capaz que algunas familias sí lo conservan, pero antes, por ejemplo, las reuniones familiares sentadas o sea, eran sagradas, digamos, ¿no? Antes reunirse hay muchas familias, sobre todo aquí en Santa Cruz, que todavía son grandes y todavía sí lo hacen. No por ahí periódicamente, por el tema de pandemia, todo, pero antes era sagrado, digamos, ¿no? Ir a visitar a la abuela y comer todos juntos, claro, era parte de la cultura familiar. Entonces, pero eso lamentablemente se ha ido perdiendo por muchas cosas, ¿no? Ahora puede ser pandemia, pero también el tema del mundo ajetreado el que vivimos, ¿no? Sí, el ritmo de vida. El ritmo de vida, claro, me siento como rápido, o sea, inclusive hasta te sucede en las mismas familias, ¿no? O sea, tenés un almuerzo familiar, viene un familiar, come, me tengo que ir. Cada uno come a su tiempo. Claro, cada uno come a su tiempo, y no es la festividad que era antes, ¿no? Al sentarse a una comida realmente era algo festivo, no algo de conexión, y eso se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, y hablando de esto que es comer con tu familia como algo tradicional y sagrado que plantea Ricardo, se me viene a la mente las conductas alimenticias heredadas. Por ahí, por ejemplo, esa mirada de mi abuelo cuando venía y nos cocinaba una olla gigantesca de tallarín y esperaba que nos acabemos el plato rebalsando. Entonces, ¿cómo nos condiciona un poco la familia a conductas saludables o poco saludables en la comida? Totalmente. Contanos un poco en tu experiencia, pacientes o personas ¿tienen estas malas conductas alimenticias que tal vez son heredadas? Totalmente. Bueno, los trastornos alimentarios o trastornos de la conducta alimentaria, se puede utilizar ambos términos, son, para empezar, para tener una idea, son trastornos mentales y se sabe que son trastornos multifactoriales, ¿no? Esto quiere decir que hay factores biológicos, hay factores psicológicos y sociales que deben confluir para que desencadene un trastorno de la conducta alimentaria. Y dentro, obviamente, de la parte social hay el factor familiar, que se sabe que para poder tratar un trastorno de la conducta alimentaria, el tema familiar tiene que estar presente y se tiene que trabajar. Por esto que vos decís, Natalie, de que aprendemos todo desde casa, ¿no? Las conductas alimentarias. Además, la comida, como vuelvo atrás, no es cultura, es emociones, ¿no? Porque nuestro primer contacto cuando llegamos al mundo es con el pecho materno. Claro, la primera nuestra primera conexión, ¿no? O sea, es comida. Y ahí se va generando todo un vínculo emocional en cuanto a cuando estoy comiendo, ¿no? Si tengo una madre que mientras me da el pecho está presente, me acaricia, me mira, o no sé, está peleando, tratando a todo mundo. Claro, y ahí, perdón que te acote algo, pero en realidad yo siempre he dicho que la comida es un acto de amor, y el primer acto de amor de comida que nosotros justamente es eso, ¿no? El pecho, claro, de la mamá, digamos, el pecho materno. Entonces, sí, obviamente, muchos de los factores que hay que tener en cuenta para entender un trastorno de la conducta alimentaria es el factor familiar, ¿no? Es decir, desde simples cosas, ¿no? ¿Cómo es un almuerzo en tu casa? ¿Qué pasa? ¿Siempre en el almuerzo se pelean tus padres? ¿Y cómo fuiste vos asimilando eso, no? ¿Qué significado le empezaste a dar vos a las comidas en tu casa? Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero también entender que son trastornos multifactoriales, y esto siempre a los padres se los dice porque no es culpa de los padres. Desarrollar una enfermedad mental no es culpa de nadie, porque hay muchas cosas que deben existir para que se dé, ¿no? O sea, los padres no son culpables, pero toda la familia es responsable de sacar adelante una situación problemática como es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y qué sería, digamos, una conducta positiva que uno como padre responsable tiene que ambientar al momento de la comida con tus hijos? Bueno, primero hacer de las comidas, de las mesas, obviamente un momento de conexión, no estar hablando de los problemas, ya sea de tu trabajo, no estar en el celular, no, que sea justamente compartir y conectar, claro, con la familia. Y otra cosa también importante es que no se educa a los hijos con la comida como si fuera premio castigo, ¿no? Esto es importante. Delicado. Es delicado porque está muy normalizado. Pero, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, porque castigamos ¿con qué? Con la verdura.
Yo te voy ¿No? Ay, La lechuga, la zanahoria, yo el te voy castigo. te voy a contar ahorita, me da risa porque yo tenía unos parientes de la Argentina que tenían 2 hijas, ¿ya? Ajá. Y era en el almuerzo era yo te voy a dar 10 pesos para que comas la verdura, Ay, digamos, ¿no? encima plata, no y al olvidamos otro, pero del tenía factor otra hija, extorsión. yo te voy a dar 10 pesos para que comas menos, digamos, hacer a los 2 lados, digamos. Ay, Dios, pero sí lo hacemos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que vos decís, pero perdón, Sí, Natalie, no, es sí, el por tema favor. yo me acuerdo, ¿no? O sea, obviamente la crianza cambia, pero muchas veces las madres, en un momento también escuchaba que decía, ¿no? Te obligaba a comer algo, ¿no? O sea, Sí. en la creencia de la mamá era, no tenés que comer porque si no, en realidad ahora te dicen, no, si come bien, o sea, ya si hay un problema hay que tratarlo, pero tampoco obligarlo, ¿no? Porque a veces los obligás y nada, puedes despertar algunas cosas, o sea, Cuando los obligan mucho a los niños a comerse todo el plato, no esto de que tenés que acabarte todo, también los niños empiezan a perder y a percibir sus propias señales de hambre, saciedad, ¿no? Entonces, es por obligación de comérselo, más claro, o menos, entonces yo empiezo a perder mis señales de hambre, saciedad, no sé cuándo tengo hambre, no sé cuándo estoy satisfecho, entonces hay que comer porque hay que comer, ¿no? Y eso es algo que uno va desarrollando, digamos, te vas adquiriendo ese hábito y pasa mucho, ¿no? Que comes porque hay que comer. A ver, está bien, es verdad, con esto de que el ritmo de vida a veces uno tiene que anticiparse, no sé qué voy a tener, no sé, todo el día ocupada, tengo que comer para poder tener mi reserva, ¿no? Claro. Pero en ese momento en el que comes, saber cuánta hambre tenés, ¿no? ¿Y hasta dónde? Porque ¿Y hasta dónde? tenemos reguladores Exacto. que nos dicen ya estoy lleno, pero es verdad, porque a veces no lo escuchamos. Entonces es como que puede haber un bloqueo emocional porque te enseñaron a que te tenías que acabar el plato, esas cosas. Totalmente, o sea, ya vos sabés que tenés que comer lo que hay, ¿no? Por ahí ya estás llena, pero hay que acabarse La el plato. cantidad, por ejemplo, sobre todo. y ahí una cosa te comento, ahí estaba mirando, pero por ejemplo el tema de, a ver, de los trastornos alimenticios que uno más conoce, obviamente los más evidentes son la anorexia y la bulimia, que son los más visibles, ¿no? Y los más antiguos, Los por más así antiguos, decirlo, claro, ¿no? lo Que- capaz de lo que decía, ¿no? Cada vez aparecen más trastornos de toda clase, no solamente el tema. Pero por ejemplo, estos otros nuevos, ¿no? La ortorexia, vigorexia y más cosas que no son tan conocidos. ¿Cómo los detectás? ¿Cómo saber, por ejemplo, hay algún comportamiento ya compulsivo? Porque, y ahí lo decís, ¿no? Y ahí es y esos son los problemas que ahora, ¿no? El tema del ritmo de vida muchas veces hace que por ahí no seas muy observador con tu hijo o tu hija, ¿no? O sea, hasta vivís tu mundo y es acelerado y te cuesta identificar, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los trastornos de la conducta alimentaria? Que lo difícil, como vos bien decís, Ricardo, es que se camuflan tan bien en estos ideales de nuestra sociedad, de la cultura de la belleza, del mundo fitness, de cuidarse, que es muy difícil discernir hasta qué punto esta persona es saludable, le gusta cuidarse, y hasta qué punto se está pasando del otro lado la obsesión. En cuanto al tema de cómo identificar estas nuevas patologías que decís, la ortorexia, me voy a inclinar un poco a lo más clínico, por así decirlo. En el área de la salud mental se trabaja con un manual diagnóstico que se llama el DSM-5, que es la última versión, y es donde el que dicta los trastornos mentales que hay, no solo de la conducta alimentaria, sino todos los trastornos mentales, y te dice cuáles son los criterios que existen. Entonces ese es como desde donde los profesionales de la salud mental nos guiamos para tratar o diagnosticar. Estos nuevos trastornos como la ortorexia, la vigorexia, por ejemplo, actualmente no están. No son como que ya los distintos profesionales los van encasillando, poniéndoles un nombre, pero todavía no están. Ahora, ¿qué diferencia una persona que se cuida o cuándo empieza a ser un trastorno? Cuando yo empiezo a ser disfuncional. Cuando ya no puedo funcionar de manera normal o adecuada en mi entorno, ¿no? Y una de las primeras cosas, por ejemplo, que pasa con el tema de la alimentación es el aislamiento. No voy a ir al cumpleaños porque voy a romper la dieta. Mira, qué gran dato. Yo sí conozco porque sí me rodeé mucho tiempo de personas que estaban, digamos, en mi misma tónica de cuidarnos de lo que ingerimos, o sea, que sean alimentos siempre saludables, mientras menos procesados mejor, evitar, digamos, los alimentos inflamatorios y todo esto con la intención de tener un cuerpo que
que nos dure más, que esté más saludable, para sentirnos bien, ser más activos y efectivos en el día. Entonces, como que la intención es buena, pero detectar ese momento en el que vos decís ya es disfuncional, se podría decir que es una obsesión. ¿Qué otros parámetros tenés para medir? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un amigo que es obsesivo del gimnasio, de comer fit, de medir las calorías, de estar constantemente encima de su bienestar físico, con esos propósitos también apoyar los alimentos, ¿qué es lo que yo como amiga, como familiar, debo atender y me pueden avisar que ya esto está mal? Claro, bueno, como decía primero, el tema del aislamiento, que va de la mano de todo lo que es la rigidez en todos los sentidos, ¿no? Es decir, a ver, los dos pilares de la salud mental son la flexibilidad y la adaptación, porque el mundo cambia y uno tiene que aprender a adaptarse a las circunstancias en todos los ámbitos, ¿no? O sea, cualquier cosa inconveniente te pasa en el trabajo y tenés que saber solucionar. Quizás no te sirve la forma típica, entonces tenés que buscar otra. Entonces, por ejemplo, una persona que por nada del mundo puede dejar de entrenar sus 3 horas al día, por más de que tenga X compromiso y tiene que relegar todas sus actividades para entrenar las 3 horas o para cocinarse su comida de cierta forma porque no puede comerla de otra forma, ya estás hablando de una persona que no está siendo flexible. Claro, y ahorita nosotros podemos decir, no, mira, es bien organizado, digamos, una persona pero puede rayar en eso, ¿no? Puede ser una persona organizada y seguramente tenés la disciplina. No digo que la disciplina y la organización no exista, claro, pero un día se te cruzó algo distinto y tenés que adaptarte, comer, no sé, lo que te toque comer en un café. Si vos no podés hacer eso... Yo creo que la palabra que has dicho es muy importante, ¿no? La adaptación, digamos. Totalmente. ¿No? Saber adaptarte o sea, no ser riguroso. Obviamente, como vos decís, uno admira la disciplina, ¿no? Pero en algún momento también, o sea, en la vida no todo es negro y blanco, hay grises, digamos, ¿no? Entonces, debes un poco adecuarte a eso. Y claro, en el mundo que vivimos nosotros, ahí nosotros no criticaríamos, decía, mía, es súper disciplinado, digamos, ¿no? Pero puede estar rayando en lo Totalmente. Además, una persona que solo cuenta calorías, que pesa la comida, vos no vas a un restaurante y le pedís al mesero que te pese la carne o lo que te estés pidiendo, o sea, claro, es irreal. Y esto empieza a pasar en las personas que empiezan a obsesionarse, dejan todo el mundo social de lado. Trastorno compulsivo también, ¿no? Sí, también va de la mano. Bueno, en los trastornos de la conducta alimentaria hay lo que se llama la comorbilidad psiquiátrica, que eso quiere decir que existen 2 trastornos al mismo tiempo. Y los más comunes son trastornos de ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Es muy, muy difícil hablar de esto porque realmente cuando vivimos en una sociedad en la que nos han hablado esta última década de evitar la obesidad y empezar a ver personas saludables que lo logran, porque es muy difícil evitar las cosas ricas. Entonces uno lo ve como un logro. Totalmente. Wow, yo también quisiera lograr Pero es lo que eso. yo siempre, por ejemplo, muchas veces cuando estoy tratando con las pacientes, digamos, no hay esto de eliminar cierto alimento. Le digo, ¿vos podrías vivir toda tu vida sin ese alimento? No, bueno, entonces ¿para qué lo vas a eliminar? Claro. O sea, la idea es aprender a tener una relación que sea de por vida. Es que en realidad el tema de la vida es equilibrio, ¿no? O sea, totalmente. O sea, uno siempre cree, y eso hablábamos, le decía a Natalino, el tema, por ejemplo, todas las épocas de la vida han tenido su dieta boom, digamos, ¿no? La Atkins, ahora la keto, después, o sea, pero claro, todas están centradas a comer una sola cosa, digamos, ¿no? Por ejemplo, la Atkins solo come todo lo que es grasa y elimina todo lo que es carbohidratos. Ya, pues está bien, te puede funcionar, pero ¿a qué costo, digamos, no? O sea, te vas a arruinar el hígado. Claro, obviamente yo siempre lo que digo, yo si hay alguna cuestión médica yo no me voy a meter, no voy a decir, no, tu médico te está mintiendo. Obviamente hay personas que efectivamente tienen condiciones en las que tienen que eliminar o moderar mucho más ciertos alimentos y totalmente es respetable, pero si vos eliminás por una cuestión únicamente estética, porque querés el abdomen, el brazo, las nalgas, no sé, ya estás pasando Quiero todo eso. Bueno, mucha gente lo quiere. Ahora, por ejemplo, en el tema que estábamos hablando, para ir poniéndolo en orden, estábamos hablando de las personas que se preocupan mucho por lograr un cuerpo espectacular. Claro. Sería la vigorexia. ¿Esa es la vigorexia o es la vigorexia? La vigorexia, o también se le llama dismorfia muscular.
dismorfia muscular. ¿Y el tema de la vigorexia, ¿tiene algún parámetro de edad o No. se da en algún promedio de edad? En general, todos los trastornos de la conducta alimentaria tienen su mayor, digamos, vulnerabilidad para desarrollarse en la adolescencia. Porque obviamente la adolescencia es una etapa susceptible, ¿no? Si hay una palabra que describe la adolescencia es susceptible, todo está vulnerable porque hay tantos cambios a nivel corporal y justamente como hay tantos cambios a nivel corporal es imposible que la imagen pase desapercibida, ¿no? Mucho más en las mujeres que nos empiezan a crecer las caderas, los pechos, tu cuerpo cambia un montón. Y la madurez del cuerpo va mucho más acelerada a la madurez cognitiva, a la madurez de tu cabeza. Entonces te cuesta asimilar todos esos cambios que estás viendo en tu cuerpo. Bueno, estabas diciendo justamente uno de los datos que resaltan más. Nosotros tenemos en conciencia de que esta última época, sobre todo después de la pandemia, hubo un gran interés por el bienestar. Entonces te enseñaban a hacer deporte, comer más saludable y todo en las redes era esto justamente para preservar tu salud, elevar tu sistema inmune y todo esto. Pero a raíz ya de distorsionar esto y volverlo obsesivo como nos estás explicando, ya hay algunos datos de la Organización Mundial de la Salud y uno es que el 28% de la población en el mundo occidental tiene un diagnóstico ya de ortorexia, que es esta otra enfermedad de la que nos gustaría muchísimo que nos enseñes. Sí. Esta necesidad de comer limpio, como dirían, no todo sano, todo light, y ahí vuelve el tema de la rigidez. ¿Y cuál es el límite? Porque es verdad que está bien visto una persona que se cuide, y yo también promuevo obviamente la salud y cuidarse y hacer ejercicio, toda mi vida he hecho ejercicio, pero si vos no podés salir nunca de ese régimen, quiere decir que algo está pasando. Claro, porque tenés que adaptarte, a ver, la realidad ya está bien, uno escucha un montón que el azúcar es dañina, pero las tortas, los postres van a seguir existiendo y siempre se van a comer, digamos, es la realidad. Yo creo que si algo interfiere en tu desarrollo personal o en tu bienestar del día, no, y en tu conexión con tu entorno, y si algo ahí no está bien, algo no está bien, o sea, porque claro, no debería ser una condicionante, como te decía, vos deberías adaptarte a eso, digamos, a saber convivir, o sea, siempre va a estar, digamos, ¿no? Es como la tentación, siempre va a estar, digamos. La parte social es lo más importante, pues somos seres sociales y siempre vamos a necesitar del otro, o sea, es más, el factor principal de la depresión es el sentimiento de soledad, necesitamos del otro, entonces, cuando el factor social está desequilibrado, algo está mal, y eso es casi característico en los trastornos de la conducta alimentaria, porque como vimos una sociedad donde nos gusta o no todo gira en torno a la comida, todos los eventos, todo es salir o a tomar o a comer. Sí, un cafecito. Exacto. No es como que vamos a dar una vuelta al parque, no tenemos esa cultura aquí. Sí, existirá y no sé, amigo, ¿de dónde tendré que tener para que me inviten a andar al parque? No sé, a mí solo me invitan café. Por eso no tenemos esa cultura. Al PU, al Parque Urbano. Ah, claro, me gustaría una invitación así, pero hay que trabajar muchísimo, crecer muchísimo y encontrarte con gente que tenga tus mismos intereses, supongo. Bueno, el tema de la vigorexia me interesa, le planteo una cambada, Bueno, el tema de la ortorexia es un tema que realmente me toca porque yo he estado en lugares donde me han enseñado a comer saludable. Y la ortorexia es esa delgada línea, bueno, no es la línea, sino está del otro lado de la línea del comer saludable. Entonces, sí, cada vez hay más tiendas naturistas donde puedes encontrar todo lo que vos requerís para tener una alimentación más saludable, evitando, por ejemplo, alimentos procesados, evitando azúcar y otros alimentos que inflaman el cuerpo. Bueno, todo esto me lo enseñaron alguna vez, me lo enseñaron en 2 lugares muy serios, con apoyo médico, siempre buscando mantener la salud del cuerpo, ¿no? Preservarla, porque yo realmente sueño con ser una viejita bien mantenida, pero entiendo que también hay un punto de inflexión. ¿Vendría a ser lo mismo que la vigorexia, este momento social incómodo? Sí, ese momento, exacto. Casi siempre el patrón en todo es el tema del aislamiento, ¿no? Empiezo a aislarme para no romper
mi régimen de dieta. Y solamente buscas tus pares, o sea, si digo yo, mi entorno... Claro, sí, todos mis amigos son iguales, claro, solo me llevo bien con ellos. Claro, somos de mi religión más o menos. Digamos, exacto. ¿no? Bueno, claro. Es un tema, yo me acuerdo que algún momento hablaba, o sea, yo soy cocinero, digamos, ¿no? Entonces, alguna vez me he encontrado, ¿no? O sea, yo respeto, porque respeto y en algún momento de mi vida, por ejemplo, he agarrado, he dicho, no, bueno, ahora durante 5 meses no voy a comer carne, lo he hecho, digamos, y mi cuerpo lo ha agradecido. Pero de ahí a dejarlo, digamos, no lo he hecho. Pero, por ejemplo, yo tenía amigos o amigas cocineras, por ejemplo, ¿no? Que eran veganas y ya la discusión, pues, ¿no? El tema del veganismo, yo respeto todo, pero me decía, no, pero ya está bien, te entiendo, pero tenía pues la delgada línea más o menos ya de ser como una ideología, digamos, o sea, si vos no eras vegano, eras un asesino. Entonces yo le decía, a ver, está bien, tenés razón, sos vegana, pero sin embargo tomás gaseosa, fumás y todo eso. Bueno, para mí va a contrarruta, porque claro, no comes animales, pero sin embargo comes gaseosas que igual utiliza químicos, igual no sabes cómo la produce, igual, o sea, y fumás, entonces igual también estás aportando con un poquito de humo al medio ambiente. Entonces había una contradicción, claro. Y obviamente se vuelven muy fanáticos, digamos, ¿no? Sí, obsesivos, digamos. Sí, es total, la ortorexia es totalmente una obsesión, ¿no? Por esa necesidad de comer todo sano. Y en relación a lo que comentabas de que estuviste con un apoyo médico, como vuelvo a repetir, yo nunca voy a ir en contra de la medicina, por supuesto. Creo que el problema es no satanizar la comida y no vivir en este pensamiento dicotómico que es en los extremos de bueno, malo, todo o nada, ¿no? Sí está bien, obviamente, que nos eduquen y todos nos eduquemos, saber que hay ciertos alimentos que se deben consumir más, otros menos, otros ocasionalmente, pero no darles esta connotación de prohibido. Sí. Porque lo prohibido genera deseo. Y mientras más nos prohíben algo, más lo queremos. Y esto pasa mucho en las personas que todos los lunes se someten a la dieta, pero claro, se pasan hasta el viernes pensando en las 3 pizzas, hamburguesas y todo lo que se van a comer el fin de semana. Ay, por Dios. Bueno, tenemos nuestra estimadísima invitada de hoy, Fabiana Beise, que nos habla de trastornos alimenticios poco conocidos, como son la ortorexia, vigorexia, los atracones. Los atracones, el trastorno por atracón. Las adicciones, porque uno dice, claro, adicción, el cigarro, el alcohol, las drogas, pero ¿hay adicción con los alimentos? ¿Cómo es esto? Bueno, sí se conceptualiza, o mucha gente conceptualiza la comida o los atracones como una adicción a la comida. Pero ahí que te corte, perdón ahí, Fabiana, pero un poco explicar a la gente, porque uno capaz o se sobreentiende, pero explicar más científicamente, ¿no? Pero el tema, ¿qué es un atracón? ¿Qué es el concepto de atracón? Atracón es un episodio que se caracteriza por una ingesta de alimentos que en relación al tiempo es mucho, es decir, en, no sé, 10 minutos comí una hamburguesa, una bolsa de papas, un paquete de galletas, me tomé una botella de Coca-Cola. Natalie, no es normal. Estoy poniendo, o sea, pueden durar, el tiempo puede variar, pero la cantidad de comida que ingiero es demasiado en relación al tiempo en la que lo como. Claro. Y la otra característica principal es que hay esta pérdida del control, esta necesidad de seguir comiendo siento que no puedo dejar de comer. Estas son como las 2 características principales de un atracón. Y luego, bueno, tiene también acompañado esta necesidad de seguir comiendo, de que probablemente sigo lleno, ya identifiqué que ya no tengo hambre, pero tengo que seguir comiendo. Suele hacerse solo, en soledad. Puede iniciar en alguna comida social, pero luego probablemente llevo a mi casa y me doy un atracón. Y luego viene acompañado de la culpa, ¿no? No debí comer, etcétera. Y en los casos, si estamos hablando de un perfil más bulímico, bueno, después vienen las conductas purgativas, ya sea vomitar, abusar de laxantes, de diuréticos, hacer ejercicio compulsivo, ¿no? Para quemar las calorías. ¿Cuál es el perfil de una persona que cae en esto? O sea, ¿por qué llegamos a esto? Listo. Como bien dije al principio, hay distintos factores biológicos, psicológicos y sociales que desencadenan un trastorno por atracón. En el trastorno por atracón, algo característico de las personas que son estas personas que suelen no hablar y literalmente se tragan todo.
Son mirá. personas que tienen muchos problemas para comunicarse, por ejemplo. Y en soledad tiene que ver con la boca, ¿no? Con esto de, y en de realidad succionarle a la y mamá. ahorita lo que leche, decís todo eso, por ejemplo, uno, pero a ver, no asocia, ¿no? Pero gráficamente el tragarte todo, emocionalmente lo haces de la manera, lo mismo con la alimentación, ¿no? Totalmente. Yo eso me ha pasado, alguna vez he hecho algún análisis de el tema, por ejemplo, de la obesidad, ¿no? El tema de cargar cosas está también muy vinculado, o sea, inconscientemente el peso que vos tenés, por ahí son los pesos emocionales que también los cargas, ¿no? Y lo vas alimentando, digamos, ¿no? La comida de los atracones suelen tener como 3 orígenes principales. Hay un origen más fisiológico, que es esto que comentabas al principio que te pasaba, que no comes todo el día, ya al final del día te comes lo que se te cruza, ¿no? Es decir, no tenés un orden en tu alimentación. Exacto. Luego hay un origen más emocional, que tiene que ver con esto de pasa algo y gestiono mi emoción a través de la comida, ¿no? Y un origen como más mental que se le dice, que es esto de la prohibición. No es el típico, no me lo voy a comer, y te comes ahora, el triple. Hay algo que vos decís, no es interesante el tema, seguramente cuando vos, estoy hablando de memoria, yo no soy psicólogo, pero digo, he utilizado el sentido común, ¿no? Claro. Comenzás a la terapia de tu paciente justamente identificar estos temas de los atracones y atacar eso para que no siga sucediendo. Pero en el fondo el problema mayor o el desencadenante de todo esto es el tema emocional, ¿no? Totalmente. Y obviamente es el más difícil de llegar a identificar, digamos, ¿no? ¿Cómo llegar? Realmente es bucear hasta encontrar. Es que es muy amplio, y cuando uno trata estos trastornos, primero hay que atacar, por así decirlo, la parte alimentaria, es decir, primero hay que ordenar la comida, esto del día a día, porque lo que aqueja a la persona en el día a día, por ejemplo, una persona que se atracones, que vomita después, lo que, digamos, le molesta en el día a día viene con la queja de no puedo dejar de darme atracones, vomito todo el tiempo. Y la culpa. Y la culpa, entonces, es la idea de que esto es lo que le molesta en el día a día, ¿no? Esta persona no va a venir a decirme, es que sabes que toda mi vida viví con este problema, que nunca lo dije. Lo que en el día a día se ve es la parte alimentaria. Y empezás por ahí, digamos. Claro, siempre hay que primero y por ejemplo, atacar eso. Yo he visto algunos casos, o lo he escuchado, digamos, ¿no? Muchas veces estos temas de estos desórdenes alimenticios o estos temas emocionales, vienen, pues, obviamente todo viene de la familia, ¿no? Pero muchas veces los padres somos muy, vos decías, no somos culpables, pero colaboramos en todas totalmente. estas cosas, ¿no? O sea, he escuchado casos de mamás que a sus hijas, sobre todo, no soy machista, pero normalmente sucede más por el tema de la mujer, digamos, ¿no? Claro, que le gusta por el vínculo. Más. Sí, y también es más coqueta, más cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? de ser incisivo con la hija, que está gorda. Sí, no, por ahí el tema de la mamá tiene un privilegio de tener un biotipo que por ahí es más delgada, pero, o sea, yo soy tu mamá y estoy en mejor estado físico de hoy y jabonar con eso es complicado, porque llega un momento que los padres muchas veces reflejan en sus hijos sus propias inseguridades, ¿no? Por eso creo que es necesario que todos los padres alguna vez hagan su propio trabajo personal, porque digamos, una niña de 5 años, 10 años no nace con la idea de que es gorda o no es gorda, uno lo aprende. Totalmente, somos ejemplo todo el tiempo. O por ahí le está diciendo eso a la hija de estás gorda, sin embargo, también ve en la conducta de la madre una preocupación excesiva por el estar flaca. Totalmente. Entonces, al final todo esto igual va a terminar mal. Por ejemplo, digamos, no sé, el tema de la salud, o sea, es como cuando sos adicto a los remedios, digamos, ¿no? O sea, he visto, por ejemplo, no sé si está mal o está bien, digamos, ¿no? O sea, yo no soy médico, pero digo, a veces veo también mucho abuso de muchas cosas. Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda en Santa Cruz, lo he escuchado, digamos, ¿no? El tema de los famosos sueros, ¿no? O sea, que se ponen sueros con vitaminas, pero diario. Sí. Y está bien, yo digo, no soy médico, pero mi sentido común me dice que todo lo que es aguja y te va entrando a tu cuerpo muy seguido, para mí no es saludable. O sea, prefiero que te comas, no sé, tú cambies tu alimentación,
que busques algo... Para conseguir esas vitaminas de otra fuente. Claro, de otras fuentes, ¿no? Entonces, obviamente es más fácil, digamos, ¿no? Pero si tu cuerpo no la genera, tu cuerpo se va a acostumbrar a que una aguja entre y te las dé. El tema es que tenés que acostumbrar a tu cuerpo, como dice, a un pobre no le des el pescado, enseñale a pescar, y lo mismo pasa con el cuerpo, digamos, ¿no? Y veo eso, y muchas personas que lo fomentan, digamos, o sea, a mí y perdón, puedo estar equivocado, pero me parece aberrante, digamos, que una mamá, a tu hijo de 17 años, hija de 17 años, o sea, no puede dejarla, que está comenzando a vivir, o sea, es joven, puede generarlo, tiene salvo que tenga una disfunción que no pueda generar o que no pueda asimilar. Claro, una condición particular, claro, digamos, ¿no? Pero si no, déjala, digamos, no la jales a eso. O sea, yo veo casos, digamos, ahora que cada vez es más, digamos, como vos decís, son trastornos de la mamá que se proyecta en la hija, digamos, ¿no? Lo que yo no fui, o yo no quiero que mi hija sea, pero los daños, lo que yo sufrí toda mi vida, no quiero que mi hija lo sufra. Pero los daños psicológicos que dejan son bien complicados y severos, ¿no? Sí, y están, como a veces, claro, creciste con eso que lo ves normal, como que les cuesta identificar, ¿no? De que eso fue lo disfuncional, por así decir, en mi entorno, porque claro, si creciste con eso, no conoces otra cosa. Exacto. Bueno, en el tema del atracón y también que se hablaba de la obesidad, evidentemente después de una secuencia de atracones, porque en realidad la enfermedad hay una diferencia, ¿no?, entre lo que sería el atracón y lo que sería que de vez en cuando como de más. Claro, ahí es la diferencia entre atracón y sobreingesta. Ajá. ¿Y cuál sería la frecuencia nada más? ¿O cuál es la diferencia? No la frecuencia, sino una sobreingesta puede darse, digamos, está más relacionada quizás al tema de eventos sociales. Uh-huh. No exclusivamente, a ver, uno puede tener una sobreingesta normal un día cenando en tu casa vos solo, puede pasar, pero está más asociado a esto de los eventos sociales, ¿no? Como aprovechar que está ahí el buffet. Claro, o sea, el típico domingo, los cumpleaños, navidades, ¿no? Sacarle el IVA a tu inversión de... Ay, Dios. Pero entonces tiene que ver con esto, con lo social. Sí, está más vinculado a eso, ¿no? Cuando tenés, digamos, un evento especial que por lo general obviamente es una comida rica, diferente, que a veces uno dice, ay, no está tan rico y ya me sirvo un poco más. Bueno, está interesante para seguir. Eso, de ahí también el hecho de que no es porque a ver, uno puede tener una sobreingesta, me como 2 platos en una cena, por ejemplo, y quedo súper llena, pero lo comí porque me gustaba, estaba rico, y otra cosa es la conducta compulsiva de comer con ansiedad, ¿no? Como que sentir que no tengo control, que eso es lo que pasa en un atracón. Ah, perfecto. ¿No? Que como que esto que de conciencia, como rápido. Mira, antes que vamos al corte, porque creo que vamos al corte, ¿no? Pero bueno, y es un tema también de educación, ¿no? Digo, no sé si entrará el tema de atracón, pero por ejemplo, te ha ido pasar y nos pasa a nosotros, por ejemplo, y uno se educa, ¿sabes? Yo que vengo ahora del mundo de la gastronomía, obviamente hace años, pero ya uno ya tiene ese pensamiento de la educación. El tema, por ejemplo, cuando vas a un restaurante diente libre o un buffet, la mentalidad, ¿no? Tenés que, ahí lo de asegurarte si puedes pararte 10 veces, o sea, nadie te va a atajar. Sí, ya vas predispuesto a eso, ¿no? Claro, y en el segundo round ya ahí mueren, pues, digamos, ¿no? O sea, y en realidad, pero claro... Deberían prohibirlo los buffets. Claro, pero claro, pero es un tema de educación. Los buffets en realidad son para que te pares un montón de veces a probar diversas cosas y de a poco, inclusive para que no se mezclen los sabores, todo, digamos. Pero es un tema de educación. Bueno. Quedaron 2 temas que me parecieron interesantes. La conducta ante un buffet. Ricardo, con tu experiencia, por favor, enséñanos cuál es el concepto de un buffet y por qué uno va con la mentalidad de ir en ayunas de 3 días. Pero es que en realidad la mentalidad del buffet que nosotros tenemos es harto y servirte, o sea, ¿no? O sea, el sinónimo de buffet es harto y varias veces. Pero en realidad el buffet es eso, es harto, es una oferta grande de comida, pero en realidad es para que vos la probés, ya, ¿no? Probar un poquito de esto, inclusive tratar de... Vos has visto que en un buffet, por ejemplo, las estaciones están marcadas, ¿no? Estación de ensalada, estación de carne, y vos muchas veces vas a ver que pasan haciendo malabares con la sopa, con el segundo.
Yo he visto hasta en el plato, hasta el postre, digamos, ¿no? O sea, todo en uno, digamos, ¿no? Claro. O sea, entonces, en realidad no lo disfrutás, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que en el buffet vos vayas, comes un poco y si te gustó algo, te pares y te volvás a sentir. En la mentalidad nuestra, creo que da más vergüenza volverse a parar que pasar con su plato, con su bandeja llena. O sea, si pudieran ponerse una bandeja de plato, se piden. Pero no es eso, más bien, o sea, más vergüenza deberíamos, bueno, ninguna debería darte vergüenza, pero en realidad tampoco lo estás disfrutando, porque si te metes un montón de sabores a la boca mezclan, no lo vas a sentir. Lo mismo pasa en los rodicios, digamos, ¿no? Vos comés y pedís lo que te gusta, ¿no? En cambio los rodillos aquí le pase. Y muchas veces, obviamente, todos los restaurantes, sobre todo en el tema de rodillos, tienen sus estrategias, ¿no? Primero te van a dar las carnes que son por ahí menos premium, digamos, chorizo. Exacto, me lo imaginé, la alita de pollo ahí. Y claro, y de pronto después las carnes más premium te van a salir, ¿no? Pero cuando ya te traen, ya está lleno, pues, digamos, ¿no? O por último, uno comete esos errores, ¿no? Cuando te dicen puede pasar a servirse en el buffet, si vas a un rodicio, ¿qué es lo que vas a comer? Carne, ¿no? O sea, es lo que más vas a disfrutar. Pero uno comete el error de primero levantarse y llenarse de todas las guarniciones y cuando llega la carne ya no tienes hambre, pues, ¿no? Entonces, sí, en esto de la conducta que decías de servirse, creo que hay esto de como que se va a acabar, ¿no? Esto de no puedo dejar de comer, digamos. Creo que ya se va con esta predisposición un poco. Eso, y uno en nuestra por ahí, en nuestra ignorancia, que todos Totalmente. tenemos eso, digamos, el tema, no, yo si voy a pagar 200 pesos, le voy a sacar el jugo, digamos, ¿no? Claro, O sea, ¿por qué eso es ignorancia? ¿por qué? O sea, digo, no, o sea, pero pues, no, o sea, anda a disfrutarlo, digamos, ¿no? O sea, yo sé que obviamente no vas a ir, o sea, o por último, si no vas a ir a comer esa gran cantidad, no vayas a ese lugar, o sea, andate a un lugar que te sirva un plato servido, digamos, ¿no? Pero no pues, vas a ir a un lugar que vas a pagar un tema caro para comer un... Sí. Yo me acuerdo, tenía amigos hace años, rodicios nuevos, iban desde las 6, digamos, iban a las 7 y hacían comper, digamos, o sea, se sentaban a hacer el descanso y otra vez retomemos, digamos, ¿no? Ataquemos de nuevo. Sí, lo creo. Pero ¿qué te pueden decir, digamos, no? Si vos estás pagando te pueden votar. Claro. Obviamente ya hacía el cuero, ¿no? Pero lo hacían. Pero lo estaban disfrutando. Obviamente era con charla incluida, digamos, ¿no? Pero eso es lo que sucede, ¿no? Claro, vale. En realidad, yo estoy bromeando, pero me parece muy bonito tener esta conciencia de que el buffet es una variedad y de esa variedad tenés que elegir, no necesariamente que lo probes todo. Me voy a ir capaz, no me voy a salir del tema, pero en realidad está muy vinculado. El otro día hablamos con algunas invitadas, lo vimos acá. El tema, por ejemplo, del desperdicio, ¿no? Normalmente, cuando nosotros hacemos un evento, un cumpleaños, o un churrasco, o algo, una cena, normalmente calculamos siempre, bueno, van a venir, y lo peor es que te falte comida, entonces siempre calculás Para que te sobre. para que te sobre. Pero eso para que te sobre, ¿qué haces? Muchas veces no te lo vas a comer y terminas botándolo. Claro. Y el tema es eso, el tema de desperdicio. Lo que genera, o sea, lo que no vas a comer y otra gente pudiera haber comido. Y el impacto ambiental que tiene ese desecho, ¿no? Porque eso va a ir a un vertedero y eso se va a volver gas invernadero. O sea, no lo magnificamos, pero sumarlo en la cantidad de gente que en todo el mundo comienza y come o cocina sin calcular y excesivamente, es complicado, ¿no? O sea, es un tema. Sí. Bueno, y sobre los atracones, quería compartir un dato, que es que sí o sí van a terminar en obesidad, porque encontré... Es casi digamos, la lógica, la ¿no? consecuencia. Encontré que, por ejemplo, de un atracón, de una sentada en un buffet, digamos que comas, entre 500 y 1000 calorías adicionales a lo que comerías un día normal, podrías aumentar medio kilo en una semana. O sea que si es una conducta, como nos estás enseñando que es, esto se traduce en que en un corto tiempo podrías realmente... Obviamente depende de la frecuencia de los atracones, ¿no? Hay distintos grados de leve, moderado, grave, ¿no? Hay gente que
se puede dar 2 atracones al día todos los días. ¿No? Entonces obviamente va a depender de la frecuencia de los atracones. Además, por lo general, las personas que tienen este trastorno, ¿por qué tienden a la obesidad, al sobrepeso? Porque aparte de los atracones, su dieta, por así decirlo, casi siempre se basa en más de lo que ellos deben ingerir. O sea, tienen una, digamos, no sé, si el requerimiento de ellos, no soy nutricionista, ¿no? Pero es X cosa, ellos ya tienen una dieta, por así decirlo, que va por encima de lo que ellos necesitan. Entonces, más los atracones, por eso es que tienden a la obesidad. Termina en obesidad. Y obviamente el perfil que nos comentabas es una persona que tiene temas emocionales de trasfondo, sí, y que lo más recomendable es ir al psicólogo, ¿sí? Totalmente. Siempre los trastornos de la conducta alimentaria igual se trabajan con un equipo interdisciplinar, psicólogos, nutricionistas y psiquiatras. Es fundamental, porque, bueno, como bien les decía, suelen ir otros trastornos mentales de la mano. Entonces, en muchos casos se necesita la parte de la psicofarmacología, ¿no? De tomar medicación. Y el tema de los atracones, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, que él estaba vinculado al tema emocional, ¿no? Y normalmente siempre la depresión, como casi suele ir de la mano, ¿no? Sí. Y en realidad uno, si se da cuenta, capaz es que cuando vos te tirás un atracón, cuando vos comes mucho, el sentimiento que vos sentís cuando uno se siente lleno es como más o menos sentirse triste, digamos, ¿no? O sea, sí, totalmente. O sea, digo, por ahí, por eso te digo, o sea, va muy vinculado a eso, digamos, ¿no? El sentimiento ese que por ahí querer a volver a sentir así, porque claro, como cuando vos comes demasiado, no puedes salir así hasta tu cara, digamos, ¿no? O sea, cuando te llenas demasiado terminas peor. Sí. Es como el círculo vicioso. Sí. O sea, estás triste y le metes comida, pero tiene una explicación química, ¿no? O sea, en ese momento te da placer, te da... Sí, después del atracón, si bien después del atracón viene la culpa, no él porque comí y me siento mal por haber comido tanto, haber comido X cantidad de alimentos, en realidad, ni bien las personas terminan de darse el atracón, en realidad sienten un pequeño placer, porque hay un alivio después de darse un atracón. Puede ser que sean segundos, 1 minuto, y instantáneamente viene la culpa, pero ese momento después del atracón en realidad es placer, es alivio. Y, Fabiana, una cosita, pues ya nos quedan algunos minutos, pero antes de eso, ¿qué recomendás vos a los papás, sobre todo papás, que normalmente decís que estos temas se dan mucho en los jóvenes, papás o mamás, cómo podrían un poco estar más atentos a estas situaciones? Porque te decía, muchas cosas son difíciles de identificar, pero sí estar más atentos, ¿no? O sea, bien, bueno, como decía que la adolescencia es como la edad vulnerable, uno, que estén atentos a cualquier cambio que ellos hagan en su conducta alimentaria, porque es verdad que a veces puede ser un simple me quiero cuidar, y efectivamente hay gente que dice quiero hacer estos cambios en mi vida por salud y los hace, pero bueno, hay esas otras personas que se van al otro extremo. En los adolescentes el tema de las redes sociales, fundamental. Hoy en día, sí, con las redes, digamos, Instagram, TikTok, que son redes donde lo visual predomina, ¿no? Entonces los cuerpos, el famoso que como en un día, todas estas cosas que las adolescentes son inmaduras, no saben de eso. Quizás uno que ya es más grande puede discernir y decir, no, esto es irreal, esto no, pero un adolescente que no tiene idea y ve eso, obviamente dice, tengo que comer esto para tener ese cuerpo. Eso, y el tema de los comentarios. Si yo algo he visto en las adolescentes que desencadena, es el tema de los comentarios. Por eso es que tanto se dice esto de comentar acerca de los cuerpos. En las adolescentes es increíble cómo les marca. O sea, te vienen con eso de me dijeron. Bueno, vos que sos psicóloga, el tema, digo, todos tenemos, yo te decía, no todos, no sé todos, pero yo por lo menos, no, o sea, a mi edad, yo sigo yendo a un psicólogo, algo a escuchar. Pero el tema de la inseguridad está muy arraigado ahora, ¿no? O sea, en los jóvenes, o sea, no es que yo no comparto el tema ese o sea, obviamente los hemos conceptualizado como la generación de vidrio, digamos, ¿no? Pero sí es complicado, o sea, a uno pareciera que no, pero sí les afecta de manera... Sí. Yo el tema de los comentarios, ¿no? Ahora que lo veo, digamos, en la práctica, en las adolescentes que te llegan desde entre 11 a 14 años,
el tema de los comentarios, y encima son comentarios que reciben de adultos y familiares, ¿no? Por eso, y gente súper cercana. a eso iba a decir, ni siquiera es de las redes sociales. No, y ni siquiera es que decís, bueno, un niño comentario, inmaduro igual que un comentario de tu familiar, tu mamá, tu papá, que ni siquiera puede ser malintencionado, pero en la forma que lo reciben ellos es totalmente, puede ser letal, digamos, ¿no? O sea, en el tema de, no que se vaya a hacer algo, pero sí en el tema emocional, en el tema de lo que puede detonar eso, digamos, ¿no? Sí, el tema de los comentarios, la verdad que es algo que a mí me impresiona mucho cómo les afecta a las adolescentes, porque si algo que yo he percibido, digamos, el patrón que se repite en todas de cuál fue ese hecho que desencadenó ha sido un comentario. Bueno, y es fácil de poder ayudar de ese modo. O sea, me parece que todo lo que entra por la boca, que sea saludable, que sea bueno, lo que sale de tu boca, que también, ¿no? Sea positivo, sea bueno, y más si son tus seres queridos, ¿cómo podés no cuidarlo si sabemos ahora, con lo que nos has enseñado, que podría ser el desencadenante de una enfermedad o de un nuevo complejo que desencadena además en el peor, ahora, digamos? no sé si pensamos eso, Fabiana, pero en realidad los padres, ¿no? Yo te digo, yo tengo hijos adolescentes, digamos, ¿no? Entonces muchas veces creemos que la vida nos enseña muchas cosas, y sí nos enseña muchas cosas, pero la vida ha cambiado también, ¿no? Sí. Y los padres tenemos que también, ¿no? No es que, obviamente nadie te enseña a ser padre, pero en realidad también tenemos que un poco contextualizarnos, porque lo que a nosotros eso, claro, lo que a nosotros nos hizo bien, tal vez a nuestros hijos no le haga bien, le podamos hacer un daño. Un comentario de esos antes, por ejemplo, a nosotros nos hacía, o como decíamos, con una mirada te corrijo, pero ahora ya no es así. Y lamentablemente, te guste o no, tenés que adaptarte a eso, ¿no? Sí, obviamente cuando ves a tu hija tu hijo que se está pasando ya un tema de salud, pero creo que hay formas, ¿no? Y hay comentarios que, a ver, las cosas que uno escucha, te das cuenta que son comentarios malintencionados, ¿no? Que van con cierta maldad, digamos, de hacer daño, porque sí. O sea, si yo te digo, sos un gordo, ¿cuál es mi intención realmente? ¿Qué de bueno te quiero aportar con ese comentario, ¿no? Claro. Y también creo que en el tema de la adolescencia, en cuanto a esto que decías de la crianza de los padres, sobre todo en las mujeres, creo que hace falta mucho hablarle a las mujeres sobre los cambios del cuerpo. Creo que vivimos una cultura todavía muy cerrada en ese tema, y no se habla mucho de esto de que tu cuerpo va a cambiar, sos adolescente, te van a crecer los pechos, las caderas, ¿no? Y eso afecta un montón, porque el trastorno alimenticio, con lo que luchan constantemente es con el cuerpo, ¿no? Claro, y la imagen, esto que nos explicabas a lo último, que me parece que también había que decirlo, y es la influencia de las redes sociales, este estereotipo ideal, inalcanzable, que nos termina dañando, nos termina trastornando, y es por eso que hoy hemos hablado de estos temas tan importantes, los trastornos alimenticios, de los que no tanto se hablan, para que los investiguen las personas que recién se están conectando o recién están sintonizando Radio Oriental. Nos están enseñando acerca de la ortorexia, vigorexia, los atracones, el trastorno de los atracones. Son conductas alimenticias negativas que pueden estar en algún familiar, en algún conocido, y si te gusta hacerle bien a la gente de tu alrededor, investiga un poquito. Y me gustaría cerrar con tus recomendaciones generales, así, ¿qué hacer cuando ves que alguien, aunque ya lo has dicho, pero sintetizarlo un poco más? ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien que está teniendo problemas ya con la comida? Bueno, es un tema súper delicado. Siempre digo, si ves a alguien cercano que está con ciertos problemas, acudí primero a una persona que sabes que es muy cercana a ella, que tiene la confianza de hablar. Por ahí vos sos una amiga, pero por ahí sabes que tiene una amiga más cercana. Y primero pregunta siempre a la familia si ellos ya lo han visto. Porque muchas veces pasan cosas en casa que la familia ya se ha dado cuenta o no, pero por eso es importante adentrarse en el núcleo más cercano de la persona. Es decir, me ha pasado, ¿no? Chicas que me han preguntado y habla con su hermana, pregúntale a su hermana si ya esto en casa lo han tocado, ¿no? Entonces, primero hablar con alguien cercano a la persona si está teniendo un problema, y si no, vos acercarte y comentarle lo que vos ves desde afuera. Obviamente nunca ir apuntando, ¿no? Diciéndole estás con esto, pero estoy viendo esto, has cambiado en esto,
te está pasando algo, cómo te puedo ayudar, pero nunca sacar conclusiones apresuradas. Bueno, qué lindo tener un círculo de apoyo. Antes de que Fabiana, vos he visto que das algunas en tus redes sociales. ¿Alguna vez tiras un tip? ¿Cuál es tu red social? ¿Estás en Instagram? Sí, psicóloga Fabiana Beize. Bueno, síganla, psicóloga Fabiana Beize, tiene ahí algunos videos que les puede ayudar. Sí, porque sí, es bueno sí. a veces Sí, la verdad que ahí voy subiendo cosas informativas. Y digo, tips. porque a veces ver a una psicóloga te genera confianza, ¿no? Cuando vos vas escuchando más cosas, Claro. y optar por un psicólogo tenés que ir a una persona que vos sintas empatía o sintas confianza. Lo primero que necesitas sentir con tu psicólogo es confianza, Sí, ¿no? eso. Bueno. Teníamos algunos comentarios, así que te invitamos si querés revisarlos en las redes sociales para contestarlos. La verdad es que no pudimos incluir sus preguntas, pero seguramente las vamos a revisar. También en las redes por Facebook vamos a colocar el Instagram de Fabiana para que la sigan. Está súper interesante su contenido. Y nada más que agradecerte por esta hermosa noche a tu lado, aprendiendo un montón. Gracias, Fabiana. Siempre decimos que cuando llegan los invitados como vos primera vez por ahí, el tiempo pasa volando y siempre falta tiempo, digamos, ¿no? Pasó rapidísimo. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conversar. La verdad que yo igual aprendo un montón escuchando de este nuevo ámbito también que va de la mano. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Fabiana. Esto fue Sobremesa. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Lunes. Ya regresamos con Sobremesa, el gusto de conversar.